Encarcelamiento. Un campo desconocido. La lluvia de sangre llenó el cielo, la suciedad y la ceniza que agarraban a Caius por la garganta, lo que dificultaba la respiración. La niebla alrededor del área obstruyó su garganta mientras los hombres y mujeres corrían a su alrededor en una ráfaga de pánico. Entre todo, los cuerpos, las extremidades y similares esparcidos, espadas y flechas incrustadas en el suelo. La única forma de describirlo todo fue el caos, verdadero caos, sus mejores armas, sus cartas de triunfo por ningún lado, dejadas atrás para su protección. Se escuchó un estruendoso rugido de un grito, pero estaba nivelado y mezclado con una frialdad repugnante, el tono helado de congelar su sangre sólida. CE, Domingo AWN Fala Domicilio GJTHT, al DDI Egodanovean, las palabras no tenían sentido para él, pero sí lo hicieron. El mensaje en su tono se envía claramente a través de la intención misma. Poco a poco, Caius comenzó a prestarle atención sin ningún control de sus acciones mientras se volvía para ver una figura rodeada de llamas, el calor de ellas distorsionando su forma, aparentemente humana pero no, cuernos que sobresalían de la cabeza, miedo que fluía a través de su sangre en olas que no había sentido desde que vio a Alfia renderizar una región inferior entera en la mazmorra en nada más que ceniza. Al ver a la figura tirando de un cuerpo por la pierna a través del fuego, no pudo evitar notar que parecía familiar. Mirando hacia arriba y mirando cómo sus ojos lo atravesaban como si fuera una existencia intrascendente, sin embargo, lo miraban como si fuera la única existencia de la realidad que importaba en ese momento. Sintió que su corazón bombeaba con fuerza, como la miel espesa en sus venas. Caius se paró para enfrentarlo, y durante el momento de división antes de que se lanzara, sabía que la única opción viable era correr. La estocada pasó ni siquiera borrosa. Casi como si su mente no pudiera procesar la información lo suficientemente rápido como para darse cuenta de que su visión estaba girando, su cuerpo sin cabeza dentro de su vista. Cuando su cabeza entró en contacto con la suciedad cenicienta, sus ojos temblaron, sintiendo que su cabeza ardía lentamente cuando su cerebro comenzó a quedarse sin oxígeno. La figura se acercó a su cadáver, sus llamas quemaron al resto de sus camaradas a su alrededor mientras todos caían uno por uno, cada uno gimiendo y llorando mientras sus vidas eran apagadas. Lo último que vio antes de que todo fuera consumido por el vacío, eran ojos rojos como la sangre y cabello blanco como la nieve. Disparando de su cama, jadeando y chisporroteando en un intento desesperado de tragar el precioso oxígeno en el aire, Caius tembló mientras se maldecía internamente. ¿Qué fue eso?, susurró. No había tenido pesadillas en décadas. No desde que Sal y Alfia murieron. Pensando en el sueño. La desesperanza de la misma, el lamentable estado de su pueblo mientras corrían por sus vidas en una batalla que no tenían ninguna posibilidad de ganar. Fue como la pelea con el dragón. Murmuró mientras cuestionaba su propia cordura y seguridad. Solo había una explicación plausible para este sueño repentino, y no le gustó ni un poco. No. 1. Bizcocho. Al oeste de Horario, 5 am. El crujido del fuego reverberó a través de los tímpanos de Bel en un tono relajante, mezclándose con el suave canto de los pájaros de la madrugada. Durante las últimas 3 horas desde que se despertó, había estado haciendo una lluvia de ideas exactamente sobre cómo llevaría a cabo su plan mientras jugaba con un collar que había tomado de uno de los soldados del Imperio. Conocía el alias de la meta y los objetivos junto con un indicio de dónde, pero no tenía idea de cuándo, quién o cómo. Sabía que disfrazarse sería difícil debido a su poderosa presencia, pero factible con algunas baratijas modificadas hechas con misterio. Un anillo o collar haría el truco, pero el problema como había sido antes de que hubiera regresado a Horario prevaleció. Freya. Ella era un enigma. Por un lado, sintió que había hecho algo de terreno con ella la última vez que hablaron, pero no sabía cómo hacerlo. Ella se daría cuenta bastante rápido si volviera. Después de todo, ella puede ver su alma desde millas de distancia debido a lo única que es, al menos según ella. Había algunas maneras en que había estado haciendo una lluvia de ideas sobre cómo podía hacer esto, pero todas venían con grandes inconvenientes que preferiría evitar. Gruñendo suavemente para sí mismo cuando su barbilla subió al cielo medio iluminado, algunas estrellas y constelaciones aún visibles a simple vista. Constelaciones como Orión, que era el símbolo del cazador, y la otra mitad de Artemisa como dirían algunos. Sonrió suavemente ante la idea de la diosa de cabello azul. Sabía que estaba haciendo una buena reconstrucción de lo que había ocurrido en Anfesera, y esperaba que tuviera la oportunidad de visitarlo pronto, aunque fuera por un corto tiempo.
Sus ojos se desviaron de la constelación después de un momento, encerrándose en el siguiente, que solo sirvió para formar un ceño fruncido en su rostro. Draco, la constelación de los dragones y su significado derivado en su base de la destrucción y el caos. Fue visto como un símbolo y un recordatorio de la última y más grande lucha del mundo inferior con las fuerzas del caos nacidas de la mazmorra, al menos de las creencias de las personas. El dios nunca comenta realmente sobre ello y simplemente sonríe como un padre lo haría con un niño soñando despierto. La única otra constelación en el cielo, visible en este momento, que es la constelación de Andrómeda. El primer pensamiento en su mente mientras pensaba en él, fue de Asfia y el antiguo país de Andrómeda, pero no es de donde se trata el significado. Andrómeda representa a la doncella encadenada y simboliza la soledad y el cautiverio. En cierto modo, le recuerda a Freya, bueno en parte cierto con la parte inaugural. Estaba soltera, aunque lejos de ser inocente y joven. Toug, quizás. Bell reflexionó, enderezándose la espalda mientras su mente corría. Freya había prometido tratar de cambiar, y sabía que eso significaba que tenía que darle la oportunidad de hacerlo también. Para demostrar su convicción. Tal vez un enfoque clandestino no fue el más útil en esta circunstancia específica, sino más bien uno más directo. Poco a poco comenzó a formarse una idea, lo que le hizo sonreír ligeramente cuando las piezas comenzaron a caer en su lugar dentro de su cabeza. Finalmente comenzó a empacar en silencio, poniendo el collar alrededor de su cuello. Sabía lo que planeaba hacer para ser arriesgado, pero era la mejor idea que se le ocurrió. Hora de visitar a Horario, suspiró Bell. Horario, Rood for Babel, 6 am. El cabello de Ice sopló viento mientras miraba hacia el horizonte, una mirada melancólica en sus ojos mientras se sentía simultáneamente como en casa, y perdió lejos de él al mismo tiempo. Era raro que ella subiera aquí, aunque no fue difícil dada su afinidad natural por el aire y el movimiento dentro de su dominio. Pudo contar la cantidad de veces que había estado aquí en sus dos manos, y estaba peligrosamente cerca de ser solo una. Honestamente prefiere entrenar, o estar con su familia. Pero en momentos como estos, cuando se siente particularmente deprimida, esta es su única escapada. El viento la calma, y la vista y el olor satisfacen algo profundo en su alma, un deseo que es como una pequeña picazón en las profundidades más profundas de ella. Ella no era tonta, sabía que la parte de ella que es un espíritu desea estar aquí arriba, abrazar el dominio del cielo y el viento, pero su lado humano lo mantiene a raya, lo que le permite permanecer en tierra. Pero cuando ese lado se vuelve insoportable, como hace 15 años durante los tiempos en que solo quería estar sola sin que nadie la encontrara, o ahora, este lugar la calmó. En cuanto a la razón, ambas ocasiones que vieron la mayoría de las veces que visitó la cima de la Torre Babel tenían una cosa en común. Bell Cranel. A veces, Ice deseaba que no tuviera estos sentimientos por él. Su vida sería mucho más simple de esa manera. Ella no tendría que sentir este dolor, esta preocupación cada vez que él vayase lo que hace. El dolor de verlo con otra mujer. La preocupación por él mientras continúa entrando en escenarios peligrosos y potencialmente mortales, incluso para sus niveles, y la soledad cuando se va solo. Finn había hecho todo lo posible y la había mantenido actualizada. Incluso había intentado que Hermes Familia descubriera todo lo que pudiera, pero todo fue en vano. Bell, como hace 15 años, desapareció como un fantasma con solo rastros de su presencia que no conducían a ninguna parte. Ella quería tanto ir tras él, encontrarlo y ayudarlo de cualquier manera que pudiera. Ella sabía que estaba sufriendo, incluso si era por otra mujer, no que tuviera nada contra Elora. Honestamente le gustaba el elfo, pero eso no eliminó el dolor de saber que estaba casada con el hombre que Ice ama. Lamentablemente, debido a sus deberes como ejecutiva en este momento de preparativos para la guerra, había sido constantemente empujada alrededor de prácticamente cada centímetro de Horario para reunir suministros y supervisar las transacciones. Ella no sabía por qué tenía que hacerlo, lo odiaba, pero finalmente tuvo tiempo en sus manos entre todo para tomar un respiro. Aunque se niega a admitirlo, se había sumergido intencionalmente en los preparativos para escapar del dolor. No había nada más que ella pudiera hacer. Había agotado todos sus canales, y no podía irse, no cuando se acercaban en el momento en que se dirigían a sus frentes. Cerrando los ojos y respirando profundamente, aprovechó esa parte espiritual de ella y permitió que los sentidos humanos se dejaran de lado por un momento. La sensación del viento se amplificó, sintiendo la dirección, la velocidad y cualquier cambio hasta la partícula más pequeña. Junto con él llegaron las voces, pequeñas motas de conversación llevaron a lo largo del viento, golpeándola de inmediato mientras el zumbido tranquilo de la mañana de la ciudad resonaba a su alrededor.
Más profunda en ella podía oír animales fuera de la ciudad, el volteo de las hojas, e incluso el ruido de los saltamontes. Una sonrisa rozó sus labios mientras cavaba aún más profundo, yendo más allá cuando los ruidos desaparecieron y todo lo que podía sentir era el viento. Luego, finalmente, golpeó lo que estaba buscando, la sensación de la fuente de su poder, o al menos una conexión de la naturaleza más primaria. No había ruido, ni emociones. Nada, solo la sensación de su existencia, ella existencia. Así era como ella lo sabía, ella estaba viva, y la razón de su prisa. Mamá. Murmuró, casi en silencio mientras cortaba la conexión y reabría los ojos, sus iris dorados brillaban con una mezcla arremolinada de verde y oro por una fracción de segundo antes de volver a su tono natural. Respirando profundamente y limpiándose los ojos de las lágrimas que habían brotado, miró hacia el horizonte. Se movilizarían en unos pocos días. Finn no quería que todos lo supieran todavía, no sabía por qué, pero sabía si había algo con lo que debía confiar en él. Fue con la intrincada planificación. Bajando la mirada, abrió la palma de su mano. Durante tanto tiempo había seguido el camino de la venganza, apresurándose a tratar de salvar a su madre de esa monstruosidad, pero... En mi prisa por el poder, puedo haber destruido mi única oportunidad de tener éxito, pensó amargamente, pero tener la llama negra enclavada durante tanto tiempo le había permitido desarrollarse más, y finalmente llegar a una conclusión sobre lo que quería. Ser feliz. Ella todavía trataría de salvar a su madre. Pero había sobrevivido tanto tiempo, durante 1000 años, y en el fondo sabía que esperaría más si eso significaba que Ice iba a vivir felizmente. Entonces, no priorizaría salvarla, sobrevivir su propia vida, y construir una vida para sí misma. Cerrando el puño, sintió que su resolución se fortalecía, a pesar de saber que sería difícil, con sus altibajos. Para hacer eso, ella sabía una cosa que tenía que hacer. A proteger y ayudar a los más cercanos a ella, y ella sería condenada si fallara en esa tarea. Igual de Empire, Titas Virsuge, Palas de Liodis igual. La mañana dentro del palacio era como cualquier otra, con una gran vista del amanecer iluminando la gran ciudad del imperio. Es la joya de la corona, es gente preparándose para el alboroto habitual de la mañana. El emperador del imperio, Edan de Liodis, se deleitó con el filete cortado más fino que el imperio, el mundo, podía ofrecer mientras saboreaba su textura derretida en su lengua cuando entraba en su boca. En la gran mesa del comedor, se sentó su esposa, Laurentía de Liodis, su hija, Priscilla de Liodis, y su heredero Antonio de Liodis. El único sonido dentro de la habitación era el ruido de los cubiertos mientras comían su comida en silencio, Edan pensando en las noticias que había recibido de Caius, aunque de los informes, apenas. Parecía que su incursión dentro de Ratia había sido completada. Caius y la Primera Legión habían asaltado y agarrado con éxito la capital de Ratia, esencialmente usurpando el país entero bajo la bandera del imperio. Normalmente, eso fue motivo de una pequeña celebración de otra victoria en nombre del imperio. Uno que debería haber significado la cementación de la eventual caída de Horario. Pero su plan, había salido mal en un solo paso. Edan era muy consciente de la existencia del sobrino del silencio. Una mujer que sin intención había detenido todos los avances importantes del imperio antes de la caída de la familia Zeus y era por su mera existencia junto a Sald. Había un nombre que tenían para ellos, Terata. Monstruos. Habían visto cómo mataban a las dos grandes criaturas nacidas de la mazmorra, seres que se dice que son imparables. Ingenuo. Pero todos, no lo es natural. El emperador lo sabía muy bien. Y con el tiempo, uno por uno, todos murieron, ya sea por sus propias locuras y acciones o por las cuchillas del imperio cuando no se hacían preguntas. Meltisara, el capitán de la familia Osiris, el Medjay de la misma, fue asesinado de esta manera. Debilitado por el Zeus y era familia hace más de 4 décadas les dio una apertura, uno que tomó en su juventud, y resultó en la eliminación de uno de los niveles 7 de la época. Por supuesto, el resto del mundo todavía no sabe de su destino, ya que Osiris había sido devuelto a su lugar legítimo en Jekai, haciendo que su destino fuera desconocido para el gremio. Esa había sido su última victoria real contra los no naturales, ya que los únicos restantes eran demasiado conocidos o demasiado monstruosos. Luego se habían llamado las misiones, y de una sola vez, cada uno de los monstruos se había ido, salvo los monstruos, que siguieron un poco más de media década después, dejando solo uno, nuevo antinatural en Horario. Era aceptable, y había permanecido así durante 8 años, y eso chico sobrino de eso Terata había ido a Horario, creciendo más fuerte a tal ritmo que todo el palacio casi había entrado en un alboroto. Caius había estado furioso cuando escuchó que el niño había alcanzado el nivel 3, solo un mes después del último.
No podían permitir que eso continuara, por otro trata para levantarse, pero sus manos estaban atadas. Horario era una zona prohibida para cualquier persona en el imperio con un estatus. Los dioses que estaban con ellos estaban en la lista negra y algunos incluso tenían recompensas en ellos. Los espías de Nakul no estaban especializados en combate y se les dio su información sobre cómo Chico tenía una habilidad especial para ello, recogerlo más rápido de lo normal, esa no era una opción. Luego, entonces ella había venido, furiosa y vengativa, buscando al mismo chico que querían eliminar. Como ha sido desde tiempos inmemoriales y más allá de eso, los objetivos comunes siempre reunirían a aliados poco comunes, especialmente aquellos que tienen enemigos comunes. El niño había sido débil en ese momento, pero ahora, se había convertido en un problema importante. Belcranel, se ha vuelto tan fuerte como famoso, y ahora se ha enfurecido más allá de lo creíble, lleno de esa rabia que ahora lo ha centrado en el imperio y sus fuerzas. Incluso si solo hubiera sido la legión de Caius la que había sido enviada oficialmente para asegurar a Rakia, con la fuerza principal de las legiones en camino, al menos se verían reforzados por sus números para impulsar la lucha contra Horario. Pero con la caída de un tercio de sus fuerzas de nivel 6, sus posibilidades de éxito habían disminuido significativamente. Bueno, eso no significaba que sus posibilidades fueran inexistentes. Puede que no tengan los niveles, pero tenían los artefactos de antaño para ayudarlos, incluso si algunos tenían que restringirse para usar debido a su. Caius le había advertido de la espada del juramento, y había escuchado con razón. Se estremeció internamente ante la idea de ser víctima del mismo destino que le sucedió a Cormac. Por otro lado, artefactos como el velo de la oscuridad o el orbe de la avaricia eran más que utilizables. Todos ellos estaban especializados para tareas separadas, y con ellos, sería posible nivelar el campo de juego. Afortunadamente, la llegada de sus legiones para ayudar a la primera legión ocurriría en cuestión de días. Cuando Edan terminó su comida, colocó elegantemente sus cubiertos mientras inspeccionaba a su familia terminando sus propias comidas, todas con expresiones idénticas en su rostro. Pronto, lograrían su objetivo de larga data, y finalmente, el mundo sería restaurado a su orden natural. Horario. Cuando Bell se paró sobre una de las torres en la pared occidental de Horario, respiró hondo mientras miraba hacia la ciudad. Respirando profundamente para calmarse, esperando que al menos ayudara con su presencia, sus ojos se estrecharon mientras miraba hacia la torre Babel, una figura sobre la gran torre, sentada allí. Frunció el ceño antes de sacudir la cabeza. No importaba en este momento, él tenía su destino. Con un paso, cayó al nivel del suelo cuando comenzó a maniobrar alrededor de las calles traseras de la ciudad, una capucha sobre su cabeza para al menos intentar ocultar su identidad. Era extraño, una vez más sentirse casi como un fugitivo caminando sobre pajitas. El más mínimo movimiento de una persona que parecía mirar en su dirección lo desencadenó. No importaba que sucediera varias veces, todos y cada uno de ellos eran angustiantes. Suspirando, Bell pensó que era mejor concentrarse en cómo iba a encontrar esto Epsilon en primer lugar. Tenía un plan general sobre cómo permanecer oculto, incluso si eso significaba revelarse a cierta diosa, pero después de eso, no tenía mucho plan. Nunca había sido su fuerte, no importa cuánto lo intentara. A cada paso, siempre habían sido otras personas las que habían hecho los planes. Finn hizo los planes en los Gnosos, y Asuka con la ayuda de Takara había hecho los planes en el lejano oriente. Elora había hecho los planes en la mazmorra. Cada vez, siempre había seguido adelante, y simplemente hizo un agujero en las líneas enemigas casi sin un plan en su mente. Lo más cerca que había llegado a planear algo fue cuando lanzó órdenes en el fragor de la batalla, pero eso era diferente de tratar de hacer planes por adelantado, no sabía cómo respondería la gente a sus acciones, y permanecer oculto al mismo tiempo. Tenía ganas de arrancarse el pelo. Estaba tan sobre su cabeza con esto, pero ¿qué más se suponía que debía hacer? No podía simplemente correr y emboscar convoyes para siempre. Necesitaba participar en sus operaciones para progresar en su objetivo. Silenciosamente quejándose a sí mismo, golpeó su hombro contra alguien como quienquiera que fuera gruñido en respuesta. Lo siento. Tengo prisa. Bell miró hacia atrás en la parte posterior de la chica gata de pelo negro. Sacudiendo la cabeza, continuó su camino, cruzando la calle principal del sur, llegó a la pared lateral de Folkvangor. Saltando al techo, podía ociosamente escuchar el choque de espadas, lo cual no fue sorprendente dada la ubicación, pero con extrema precaución, mientras se calmaba por completo, cruzó la brecha, aterrizando silenciosamente en el techo de tejas de la mansión.
Tan silenciosamente como pudo, lentamente se arrastró hasta uno de los grandes ventanales antes de mirar hacia atrás en el patio junto a la fuente, 4 niveles chocando con cuchillas, ninguno el más sabio a su presencia. Forzándolo a abrirse tan silenciosamente como pudo, casi se encogió cuando ambos sintieron y escucharon que el mecanismo de bloqueo se rompía bajo la presión antes de pisar un pie dentro de la habitación. Parecía una especie de salón mientras se colaba a la puerta y cerraba los ojos. Satisfecho de no sentir a nadie afuera, salió y atravesó los pasillos, tratando de encontrar su camino a los cuartos personales de Freya. Encontrar su ventana habría sido preferencial, pero alguien caminando sin rumbo en el techo sería demasiado notable. Donde Archian Manor se construyó de una manera que lo hizo fácilmente atravesable, este lugar se parecía mucho más a la estructura de Duilid Manor. Era fácil moverse a donde uno quería ir cuando alguien los guiaba, pero cuando estaba solo, era como un laberinto completo. No ayudó que cada pasillo se viera casi idéntico, sin casi características distintivas. Cuando dobló una esquina, su espalda se puso rígida cuando escuchó que se acercaban pasos, con un estallido de velocidad, disparó a una de las puertas antes de entrar rápidamente tan silenciosamente como pudo ver la velocidad a la que iba. Durante un largo momento, se quedó allí, escuchando y tratando de sentir si quienquiera que hubiera sido había notado algo antes de mirar por encima del hombro, parpadeando mientras se encontraba con 3 pedestales con placas frente a ellos. Bell frunció el ceño, esto parecía bastante extraño, una gran espada, un bastón y un collar. Al acercarse al izquierdo que contiene un bastón, el arma aparentemente está hecha de una forma extremadamente pura de mitril. Solo mirarlo le dio una idea de lo caro que era el equipo. No era un experto, pero parecía tener una fuerza similar a la del personal de Ribería, no, era difícil de decir con estas cosas. Alejando los ojos del bastón, leyó lentamente el título de la placa mientras Bell parpadeaba. La emperatriz, Arya Ataraxia, capitán de la familia Hera. Bell casi instintivamente dio un paso atrás mientras lo leía en cuentas iguales de shock y confusión. Sabía por un hecho que la emperatriz murió durante la batalla con el dragón negro de un ojo, así que ¿cómo consiguió Freya sus manos en esto? Volviendo a donde estaba, dio un paso más cerca e inspeccionó al personal más a fondo. Cuando realmente miró, pudo ver grietas y daños que se habían intentado reparar. El detalle más revelador de que honestamente estaba un poco avergonzado de admitir que no se dio cuenta, fue que 2 de los 10 poseedores de piedras mágicas del tesoro en la parte superior del personal estaban rotos y 3 piedras más estaban agrietadas. Lo que sucedió durante esa batalla había hecho un número en el arma, tal vez así es como Freya puso su mano en esto. Enviaron a alguien a mirar por el campo de batalla. Probablemente para matar a cualquier sobreviviente potencial. Casi instintivamente gruñó ante eso, pero se calmó antes de pasar a la espada en el centro, el color negro y rojo de la gran espada le recordaba su propia armadura con los reflejos dorados que la acentuaban. El arma tenía arañazos por todas partes, claramente después de haber recibido una paliza, pero no estaba rota, a diferencia del personal. Este parecía listo para la batalla, su borde brillaba por su nitidez, casi como si pidiera a alguien que lo aprovechara. Si la primera arma era de la familia Hera, entonces era esto. Leyó la placa antes de que se formara un ceño fruncido en sus rasgos. Sald, monstruo de la familia Zeus. Mirando hacia atrás a la espada, no pudo evitar preguntarse qué habría pensado el hombre de que su arma se pusiera en una pantalla como esta. Humillante. Esa fue la primera palabra que apareció en su cráneo antes de mirar el collar. Tenía un mal presentimiento al respecto, la gema verde con metal de color plateado en los bordes que la mantenían en su lugar, que parecía ser mitril. Lentamente moviéndose hacia la placa debajo, su corazón golpeó hasta que esas palabras se registraron en su mente. Alfia, monstruo de la familia Hera. Durante un momento dividido, vio rojo, sus manos apretando con fuerza, sus ojos estrechándose mientras brillaban de rojo, la niebla del flagelo explotando alrededor de la habitación mientras sentía una rabia desenfrenada por la audacia de intentar poner a su propia tía en una exhibición, incluso si era solo un accesorio. Fue despreciable. Y he mantenido conversaciones civiles con estas personas, pensó mientras escuchaba la puerta abierta. Sin importarle en lo más mínimo, disparó hacia quien fuera, con el puño chocando contra el pecho de la persona, enviándolos hacia atrás en la pared, golpeándolos completamente a través de ella mientras se nivelaban capa tras capa antes de volar fuera del edificio. Bell permaneció allí por un momento, temblando mientras el flagelo continuaba bombardeando a cualquiera que intentara responder al repentino caos. Bell se dio la vuelta, caminando hacia la exhibición que sostenía las posesiones de Alfia y Sard antes de aplastarlas sin dudarlo.
Con cuidado, recogió el collar de Alfia, sosteniéndolo en su mano suavemente mientras sus ojos se suavizaban. Eventualmente, sin embargo, tuvo que mover uno y colocarlo en su bolsa, recogiendo el arma de Sars mientras salía una vez más. Tropezando hasta el borde, miró hacia el suelo una pequeña zanja de pavimento donde había estado quien había lanzado. Por puro instinto, su brazo se movió hacia arriba a la derecha cuando una espada masiva chocó con su propia espada grande cuando los brazos de Bell se estremecieron ligeramente de la fuerza mientras frunció el ceño, encontrándose con los ojos marrones de un boaz con el que estaba demasiado familiarizado. Otar, Bell aprieta, los ojos se estrechan una vez más a medida que el boaz frunce el ceño. Cranel, estás invadiendo. Eso fue todo lo que dijo. Bell casi puso los ojos en blanco cuando el pensamiento extraviado de cómo era de pocas palabras voló por su mente antes de que los dos desalojaran su espada antes de que comenzaran a chocar con sus cuchillas. Cuando los dos se enfrentaron, Bell no pudo evitar analizar el gigante de un hombre. Estaba claro que tenía más experiencia que nadie con la que había luchado aparte de Caius, pero se sentía lento. No lo malinterpreten, no era débil, era solo, el tiempo de los bloques era fácil, el problema era que su defensa estaba en una sola palabra. Perfecto. Experimentalmente girando la hoja hacia los lados mientras la hoja de Otar se balanceaba con fuerza para abrir una oportunidad en un paro, el gigante Boas en cambio torció su propia postura para compensar su propio impulso, manteniéndolo firme y rompiendo cualquier oportunidad que tuviera. Por un momento dividido, la imagen de Otar cambió a la de Asterius antes de revertir. Fue similar, la forma en que nada realmente pasó pero... Con un estallido de velocidad, Bell se acercó hacia adelante, rompiendo su espada hacia arriba, el cambio de la conexión con las grandes palabras de Otar reverberando y haciendo eco a su alrededor mientras la fuerza se combinaba con su fuerza y velocidad, enviando el brazo de Otar hacia arriba, ya que momentáneamente parecía desconcertado antes de estudiar sus rasgos. Apretando el puño, Bell envió un fuerte golpe en el abdomen de su oponente, sintiendo una ruptura ósea en respuesta cuando el pie del boa se estrelló contra el suelo mientras gritaba. Por un momento, pensó que no tenía dolor, pero justo antes de levantar la vista, un puño voló hacia él mientras movía rápidamente los brazos hacia arriba, con la espada bloqueando el golpe. El choque resultante dobló las rodillas de Bell cuando el piso se derrumbó, los ochos de 2 niveles cayeron en picado a la planta baja mientras retorcían su posición justo a tiempo para aterrizar. Mientras los dos se miraban durante un largo momento, Bell tardó un momento en reaccionar a la lanza que fue enviada volando en su dirección mientras su mano empujaba hacia adelante, agarrando por poco el eje del arma, deteniéndola a una pulgada de sus ojos. Allen, para. Otar ordenó en vano mientras el hombre gato corría directamente hacia Bell. Sus manos hacia adelante, mientras saltaba hacia él, inclinándose para enviar una patada de casa redonda. Para Bell, no pudo evitar suspirar internamente mientras golpeaba rápidamente la patada hacia arriba antes de enviar la suya a la espalda del hombre, enviándolo volando a través de una pared lejana. Dejando que su pierna aterrizara suavemente en el suelo, miró a su alrededor, inspeccionando su entorno. Humanos, Payums, enanos, Beaskin. Había mucho, y mirando hacia Otar, notó que Ognar, Edin y los hermanos Gulliver también estaban allí. Cerrando los ojos y respirando profundamente, Bell se obligó a calmarse mientras agarraba la espada en la mano. Otar, Bell pronunció, sin romperse mientras trataba de formular palabras. Cranel, diré esto una vez más. Estás invadiendo. Bell casi vio rojo una vez más cuando su flagelo surgió momentáneamente antes de ser reinado, causando que muchos de la segunda clase y menores cayeran de rodillas por pura intensidad. ¿Cómo te atreves a poner ellos en exhibición? Bell siseó, mirando dagas al boas. «Tem», preguntó Otar lentamente antes de mirar la espada. «¿Sabes a quién pertenecía esto? Ten cuidado con lo que respondes, o podría quemar a toda esta familia al suelo». El grito de Bell resonó a su alrededor a pesar del enorme agujero en el techo. «Creo que no son trofeos, Bell-kun». Bell giró instantáneamente hacia las escaleras, el cabello plateado de la diosa de la belleza ondeando mientras viajaba lentamente por los escalones, con los ojos cerrados con los de Bell. Explorar. Por mucho que odie a Hera y Zeus y quiera que todo lo que habían tocado se haya ido, poner a los mortales en exhibición también es un poco, mucho, incluso para mí. Ella respondió. Creo que la espada que tienes pertenecía a Gluttony. Otar lo recuperó después de derrotarlo, no como un trofeo, sino como un recuerdo. Terminó antes de dirigir su mirada hacia Otar. Otar, ¿cuántos de estos artículos tienes? 3 en total, Mladi.
El personal de la emperatriz, espada de la gula, y un pedazo del vestido antimagia del silencio. Respondió inmediatamente. ¿Sabes quién es la silencia para mí? Bell preguntó en voz alta, sin preocuparse en lo más mínimo en este momento, cuando el boa sacudió la cabeza. Ella es Alfia, mi tía relacionada con la sangre, haciendo esto. Sostuvo el collar, la única pieza de ella que quedaba en el mundo para mí. Podía ver el ensanchamiento de los ojos del Boaz, incluso escuchar el ligero enganche en la respiración de Freya junto con los jadeos que se extendían. Tú eres. Sí, nunca la conocí, pero ella era una de las dos únicas parientes de sangre en el mundo que tenía cuando nací, por lo que la exhibición es el mayor insulto contra mi sangre que podrías haber hecho. Bell gruñó cuando Allen finalmente logró cojear hacia donde Otar y los otros ejecutivos estaban. Si eso es así, te debo la mía, y las más profundas disculpas de mi familia, Bell-kun. Bell parpadeó cuando se dio la vuelta, con los ojos abiertos cuando vio a Freya inclinarse suavemente hacia él, con la cabeza hacia abajo. En un momento, cada cabeza alrededor de la habitación hizo lo mismo, cuando Bell giró, sin palabras. Si bien quiero destruir todo lo que tenían de su mano, si lo que dijiste se suma, entonces el nombre de tu madre era Metería, un no combatiente de la era familia, y no puedo buscar la destrucción de alguien que considero un amigo personal, incluso si no puedes sentir lo mismo. Durante un largo momento, Bell miró. No se movió ni una pulgada, ni siquiera un músculo mientras medía sus palabras, mientras su cabeza se levantaba y miraba las suyas. Honestamente no sabía qué pensar. Ahora que se había calmado considerablemente y era capaz de pensar adecuadamente, sintió un indicio de pánico y decepción en sí mismo. Había venido aquí, con la esperanza de estar al menos un poco en silencio para buscar la ayuda de Freya, pero había terminado haciendo agujeros en el edificio, y si tenía que adivinar, alertando a toda la ciudad de que algo andaba mal aquí. Tanto para ese plan, Bell pensó amargamente mientras se abofeteaba mentalmente. Freya, aunque puede que no te considere un amigo todavía, y podría tomar aún más tiempo después de esto. Yo también debería disculparme. Yo destrocé tu casa. Bell dijo, y como si el mundo se estuviera riendo de él, un pedazo del techo cayó justo en ese momento cuando se estrelló contra el suelo. No te preocupes, me habría sorprendido si no hubiéramos tenido que reparar otra parte de la casa al final de la semana. Ella respondió, sonriendo suavemente mientras miraba el agujero. Aunque esto es un poco más de lo habitual. De todos modos, debo preguntar, ¿qué te trae aquí? Lo último que escuché fue que saliste solo sin forma de contacto, y ambos sabemos que no viniste aquí para simplemente saludar. Ella preguntó mientras se acercaba a él. Uno de los hermanos Gulliver hizo un movimiento para caminar más cerca, pero Freya lo miró, congelándolo en su lugar. Entonces, Bell-kun. ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? Preguntó lentamente, su sonrisa se ensanchó mientras esperaba su respuesta. Quería pedir un favor. Su respuesta la envió a dar un bucle antes de que estallara en risas, su mano volando hacia su boca mientras su sonrisa era ancha, y entrecerró los ojos. Un favor, por supuesto, pero prefiero ayudarte como te debo por nuestra charla. Como imagino que podrías saber. No me gusta deber a los demás. Ella le dijo honestamente mientras Bell la miraba durante un largo momento antes de asentir. Está bien. Espléndido, ahora vamos arriba mientras mis hijos reparan los daños. Se escucharon gruñidos colectivamente de algunos de los niños cuando Freya parecía cacarear internamente mientras caminaba por las escaleras. Bell siguió poco atrás con Otar detrás un poco más atrás. Mientras maniobraban por los pasillos, finalmente llegaron a la misma habitación donde había hablado con Freya la última vez que estuvo aquí. El lugar estaba mucho más ordenado, hasta el punto de casi chispear mientras caminaba hacia una mesa, vertiendo 2 copas de su vino tinto favorito, sosteniéndolo a Bell mientras le preguntaba por la ceja, aunque no rechazaba la oferta. Tomando asiento mientras tomaba un sorbo, momentáneamente inspeccionó la bebida con sorpresa ya que el sabor era dulce pero no demasiado. Es un sabor sorprendentemente agradable, ¿no? Me parece perfectamente estimulante para mi paleta. Freya intervino, girando su propio vaso antes de tomar un sorbo. ¿Ahora, qué hace el Phantom necesita de mí? Preguntó, los ojos se agudizaron ligeramente mientras pronunciaba las palabras, presionando su pregunta silenciosa a través de la superficie cuando los ojos de Bell perdieron instantáneamente toda emoción. Freya, estoy aquí por tu ayuda, no para que me interrogues. Habló uniformemente, con palabras mezcladas con una advertencia silenciosa ya que parecía tomarlo con calma, ni siquiera aparentemente intimidada, sino que se divirtió. Estoy simplemente confundido. Entiendo en cuanto a por qué te fuiste,
Pero no por qué lo hiciste como lo hiciste. Dejaste a tu familia para prepararte para una guerra de la que deberías haber estado al tanto, y sobre todo, dejaste a tus hijos llorar sin su padre. Mientras hablaba, el comportamiento de Freya lentamente se volvió cada vez más serio. Usted es uno para hablar. Siseó la diosa que permite a sus hijos encarcelarla en una jaula dorada, y toma lo que quiera sin importar las consecuencias. Continuó, escupiendo cada palabra como veneno mientras su frustración caía en cascada. Nunca tomas en cuenta las emociones de los demás. Nunca tienes. Tienes razón, nunca lo hice. Al menos no conscientemente, o hasta el punto de que me importaba lo suficiente como para darme cuenta. Freya lo cortó. Pero lo he intentado desde que nuestra charla cambió. ¿No te diste cuenta antes? He dejado claro para mis hijos, que no los toleraré tratando de tomar decisiones por mí o interrumpir mis propias elecciones por lo que ellos creen es el correcto. Greg trató de hacerlo, pero sabe las consecuencias si lo hubiera hecho. Sus palabras fueron pronunciadas en un tono bajo, seriedad sin ningún indicio de coquetería hasta el punto de que por un momento dividido, Bell se preguntó si estaba hablando con Freya o algún doppelganger. Estoy tratando de cambiar, de ser mejor, y es agotador, pero como me has dicho que haga. Estoy tratando de avanzar, entonces, ¿por qué haces lo contrario de lo que me has dicho? Por lo que he descubierto, ¿no has hecho esto una vez antes? Bell parpadeó, su cuerpo se puso rígido mientras la miraba en estado de shock, lo que se transformó lentamente en sospecha, luego en ira. ¿Cómo? Él silbó, flagelo escapando de ella que ella no vaciló por un momento. Nos diste la pieza final. Mencionaste su nombre. Adrienne. No tu hija, sino la chica que tenías que ver morir. Tus palabras, no las mías. Con un poco de investigación y ayuda de Hermes, logramos descubrir que desapareciste durante días buscándola, preocupando a todos los que te cuidaban. Eso no terminó bien, entonces, ¿por qué crees que esto lo hará? Bell juró que mataría a ese dios pervertido, convertiría su interior en su exterior, pero lentamente respiró hondo antes de mirar a Freya. No vine aquí para discutir sobre ética con tú de todas las personas. ¿Ahora me ayudarás o no? Prefiero no perder el tiempo. Freya suspiró antes de asentir. Estaba claro que él realmente no estaba escuchando lo que ella estaba diciendo, solo mirando la superficie y no tomando las palabras. Oh, bueno, ella lo había intentado al menos. Sí, lo haré. Te debo después de todo. ¿Qué es lo que necesitas? Hay un espía dentro de Loki familia. Aquí, esta carta es toda la información que tengo sobre ellos. No es mucho, pero da un punto de partida sobre dónde encontrarlos. Bell le entregó la carta que había confiscado, leyéndola lenta y metódicamente antes de que tarareara. Eso es preocupante e información valiosa, pero no hay mucho de qué salir. La familia Loki tenía cientos de aventureros de menor rango. Encontrar al espía entre ellos sería difícil. Loki y yo podríamos peinar a través de la espalda. No, no se lo digas a la familia Loki. Se lo dijo bruscamente mientras Freya parpadeaba. Prefiero que no sepan que estoy aquí, y si el espía se entera de que se sospecha algo, se enterrarán más profundamente o huirán antes de que tengamos la oportunidad de localizarlos. Los labios de Freya fruncieron por un momento antes de asentir. Como desee, eso solo complicará aún más las cosas. ¿Qué hay de Hermes? Puede ser ingenioso y confiable en la recopilación de información como esta. Preguntó mientras Bell reflexionaba sobre la sugerencia. Por mucho que estuviera enojado con el dios en este momento, no podía abandonar por completo la posibilidad de utilizar su ayuda. Su familia fue efectiva, eso fue un hecho, y una vez que tuvieron un contrato, no lo incumplieron, ni filtraron información, pase lo que pase. Después de todo, hacerlo dañaría su reputación casi irreparablemente como la familia de recopilación de información más grande y confiable del mundo. Bien, Hermes puede ayudar, pero no quiero que sepa que soy yo para quien esta información es. Freya, necesito a esta persona viva. Él le dijo mientras ella asintió. Bueno, ahora tengo un lugar para estar, dijo Bell mientras se ponía de pie, bajando su vaso, todavía medio lleno de vino. Volveré en unos días. Dijo antes de salir por la puerta. Oh, y recuerda. Asegúrate de que nadie sepa que estoy aquí, o que habrá un infierno que pagar. Con esas palabras, la puerta se cerró detrás de él cuando los ojos de Freya cayeron al líquido giratorio en su vaso, reflexionando sobre lo que se suponía que debía pensar. Su alma, su brillo se había atenuado. Estaba siendo contaminado. Y a ella no le gustó, ni un poco. Noroeste de horario.
El sol asomaba a través de los huecos entre las hojas, iluminando la vegetación en un espectáculo natural de belleza mientras Ryu se sentaba en la gruesa rama del árbol, su espada, la lúmina de Alf sentada en su regazo mientras trazaba sus dedos a través de ella. Había sido un regalo de Astraea, para ella ya que había nivelado hasta el nivel 4. Ella había tenido esta espada a su lado desde entonces, sin dejar nunca a su lado en ninguna batalla o viaje. Había sido la representación de justicia para ella durante mucho tiempo, hasta que la había contaminado con suficiente sangre para ahogarla por completo. Ella había creído que la había convertido en un monstruo, pero nunca había esperado que ese chico inocente que había conocido hace todo ese tiempo fuera capaz de hacer lo que había presenciado. De matar gente así sin dudarlo, pero ella no pudo obtener la imagen de cómo había roto el cuello de ese soldado, cómo sus ojos se habían llenado de tanta oscuridad, tal venganza y odio. Y culpa. Ella no se había dado cuenta en ese momento, pero como había tocado la memoria al repetir una y otra vez, se había dado cuenta de que la emoción en sus ojos también lo había reflejado. Por eso se había sentido tan en conflicto ahora, sentándola. Había sido como mirarse en un espejo al pasado, a esos días había asesinado y matado a la familia Rudra como ratas comunes, usando todas y cada una de las estrategias, sin importar cuán deshonrosas fueran. Porque incluso entonces, cuando sucumbía a su odio y venganza, se sentía culpable, y ver la misma expresión que recordaba que tenía en ese entonces había sido casi demasiado. Especialmente dado que si ella había caído tan profundamente en ese camino, había poco que las palabras pudieran detenerlo, y con el poder crudo que tenía, ella estaba honestamente desconcertada en cuanto a si algo podía detenerlo. ¿Todo esto no tenía sentido? ¿Podría ella realmente no ayudarlo en absoluto? Las preguntas seguían llegando, multiplicándose salvajemente ya que no tenía respuestas, pero una gran parte de ella quería negarlo todo, seguir intentándolo, seguir luchando para llegar a él, sin importar las consecuencias. Belle era su amiga, alguien a quien había llegado a cuidar profundamente, y verlo seguir este camino estaba desgarrando su propio corazón y conciencia. Pero eso no resolvió el hecho de que ella no sabía qué hacer. Mientras su mente vagaba, un pequeño pájaro aterrizó en la punta de la espada, cantando mientras miraba a Ryu, con la cabeza inclinada de lado a lado mientras los ojos del elfo se le rompían, mirando sus ojos negros. Poco a poco, avanzó, con cuidado de no asustarlo antes de que comenzara a mordisquear su dedo, cantando mientras lo hacía. La suave sonrisa que se extendió lentamente fue imposible de suprimir. Incluso para los elfos, que estaban naturalmente en sintonía con la naturaleza, momentos como estos eran raros, porque al final, para los animales, los elfos, al igual que los humanos, los enanos o cualquier otra especie mortal, eran sus depredadores. Pero algunos siempre se abstuvieron de la norma, y se acercaron a ellos, incluso si eran increíblemente raros, pero a veces, tales acciones valieron la pena. Una suave chispa de determinación la llenó ante el pensamiento. Einsin. Susurró, agradeciendo al pájaro en su lengua materna antes de que agitara suavemente sus alas para volar. Como si la entendiera, cantó antes de desaparecer en el cielo. Así es, quizás no tenía sentido, pero no podía rendirse. Agarrando su espada, la sostuvo en el aire. Ella lo intentaría, pase lo que pase. Horario, Traveler Sin. Hermes se sentó junto a su escritorio, con las manos debajo de la barbilla mientras reflexionaba. En las últimas semanas, los eventos se habían salido de control y, por lo tanto, su negocio había crecido. La información se había convertido en una mercancía tan valiosa frente a la guerra tan importante como la que enfrentaban, y, por lo tanto, su familia se había estirado, y con esta última solicitud de Freya, la segunda en el lapso de menos de un mes para su total conmoción, ni siquiera un solo miembro de su familia estaba en casa en este momento. Era extraño, estar tan desprotegido, pero no había mucho que pudiera hacer. Loki familia, Freya familia y muchos otros de fuera del horario, interesados en la guerra cervecera eran todos clientes, pagando una prima por toda la información que pudieran recopilar. Pero la solicitud que recibieron de Freya que Asfi había tomado personalmente como su trabajo junto a Aisa y Laurier había sido extraña. Él había entendido su solicitud de información sobre las acciones de Belkun en el lejano oriente, pero para solicitar información detallada de antecedentes de cada miembro de menor rango de la familia Loki. Ella le había asegurado con un contrato vinculante que no haría mal uso de la información que puede causar caos y conflictos dentro de horario y fuera de él. Una precaución que había sido necesaria dadas las circunstancias en este momento. Pero eso no alivió su intriga y curiosidad. ¿Por qué estaba tan interesada ahora, fuera de todos los tiempos para tal información? ¿No preferiría encontrar a Belkun?
No es que ya no tuviera gente buscándolo, pero la solicitud estaba desactivada. Tarareó. Era demasiado extraño, demasiado fuera de lugar para ella. Freya no tenía una diosa que siguiera sus caprichos, pero esto. No, algo era extraño, y había una sensación persistente de que había algo allí. Levantándose y moviéndose caminando hacia la ventana, miró hacia el sol poniente, sabiendo que sus hijos que todavía estaban en la ciudad regresarían pronto. Necesitaba saberlo y haría lo que tuviera que hacer para averiguar qué escondía Freya, incluso si era un poco arriesgado. Oh, bueno, ¿cuándo lo había detenido? Igual Archian Manor, un igual. La habitación estaba en silencio, la noche después de haber ahogado todo el ruido alrededor de las grandes mansiones y sus pasillos. Bache dormía en su habitación mientras los niños hacían lo mismo. Caminando por la casa una vez más, Belle sintió su angustia y se estrelló contra las limitaciones de su pecho, aparentemente queriendo estallar y escapar mientras caminaba lentamente hacia la habitación que podía sentir ella presencia de. Había debatido desde que había dejado Folkvangers visitar o no. Toda la lógica le decía que no lo hiciera, que era demasiado arriesgado, pero su corazón, sin importar cuánto intentara enterrarlo, se defendió con más vigor del que su determinación pudiera. Y así, aquí estaba, ahora parado afuera de la puerta, sus sentidos captando ella respiración laboriosa. Con una mano temblorosa, abrió lentamente la puerta, caminando dentro tentativamente antes de verla. En el momento en que lo hizo, su mundo parecía caer sobre sí mismo una vez más mientras luchaba por respirar, luchaba por moverse. Era como si hubiera sido enterrado en las arenas movedizas más gruesas sin estatus, la arena invadiendo sus propias orejetas también. Pero a pesar de eso, su cuerpo se movió solo, cerrando la puerta suavemente mientras se acercaba a la cama, con los dedos suavemente tocándose de ella. Elora. Susurró, con la voz crujiendo mientras se sentaba a su lado, empujando un mechón de su cabello fuera de su cara. Simplemente parecía que estaba dormida, sin dolor, sin sufrimiento, pero no había sonrisa, solo una línea donde estaban sus labios. Se sentía mal, fue mal, ella debería estar sonriendo, hablando y riendo. Quería tan desesperadamente ver esos hermosos ojos ámbar de ella para escuchar esa dulce voz que calmó su corazón. La extrañaba mucho. Dios, él. Las lágrimas cayeron cuando un sollozo se abrió paso a través de su garganta, incapaz de suprimirlo o controlarlo a medida que se presionaba más y más. En un intento de ocultar el ruido, presionó su cabeza contra su hombro, entrelazándose con la de ella mientras apretaba cuidadosamente, una silenciosa esperanza de recibir algo a cambio, pero no llegó nada. Estaba en silencio, ningún ruido aparte de sus sollozos mezclados con su respiración y pulso lentos y laboriosos. Dios, estar aquí solo duele más, pero no podía irse. Respirar en su olor una vez más era intoxicante, sentir su presencia, incluso si no era de la manera que él quería, era en parte calmante y tortuoso. Levantando la cabeza cuando finalmente se calmó, la miró suavemente, la parte posterior de su dedo acariciando suavemente su mejilla mientras sonreía. Prometo, les haré pagar, cada uno de ellos. Papá. Belle se congeló, girando lentamente para mirar la puerta, con los ojos bien abiertos mientras Aralaya estaba allí en su camisón, con los ojos llenos de sueño, mientras parecía debatir si estaba alucinando o no. Su boca se movía como un pez mientras sus ojos se lanzaban hacia la ventana, reflexionando por un momento si solo debía correr por ella, pero antes de que pudiera hacer algo, Aralaya se había acercado a él, prácticamente chocando contra su pecho sin decir una palabra, abrazándolo con fuerza. Sus brazos se congelaron cuando los levantó, el cuerpo se puso rígido cuando ella se negó a soltar, acariciando contra su pecho mientras lentamente se permitía devolver el afecto, envolviendo sus brazos a su alrededor mientras peinaba una de sus manos a través de sus cerraduras. «Hey, Aralaya. ¿Qué haces aquí?», preguntó, la pregunta se encontró con palabras murmuradas contra su pecho. Tomó un momento antes de que mirara lo suficiente como para liberar su boca, sus ojos rojos se encontraron con los suyos. «No puedo dormir, pesadillas». Ella le dijo mientras su garganta se obstruía y su aliento se enganchaba. Aralia tenía pesadillas, y él no estaba aquí para ella cuando ella lo necesitaba. Como si necesitara más razones para sentirse culpable, para sentirse como un pedazo completo de mierda. Pero no podía, no renunciaría a asegurarse de que los culpables pagaran por lo que habían hecho. Pero eso no significaba que no pudiera estar allí para ella ahora, al menos esta noche. «Oh, Sunsine, ¿sobre qué?». Él le susurró, masajeando tranquilamente su cabello. Mientras susurraba lentamente una respuesta. «Mamá. Y tú. Tú. Muere, y yo. No pude hacer nada».
Sus palabras fueron desgarradoras, habladas como si el sueño la hubiera perseguido por un tiempo. Belle se arrodilló, sus ojos se encontraron con los suyos mientras miraba directamente a los suyos, todavía con incredulidad de que él estaba allí. Lo siento. Susurró antes de besar el templo de su cabeza. Pero eres fuerte, Aralaya, así que puedes hacer algo por mí. Preguntó mientras ella asintió lentamente. ¿Puedes mantenerte fuerte para mí, hasta que regrese? Preguntó, sus ojos se ensancharon de miedo mientras instantáneamente sacudía la cabeza. No, por favor, no te vayas, no puedo, se detuvo, la respiración se enganchó como lágrimas brotaron en sus ojos, haciendo que Belle entrara en pánico ligeramente, empujándola contra su pecho mientras él la empujaba. SHH, está bien, yo tampoco quiero irme pero, tengo que hacerlo. Tengo que asegurarme de que el bastardo pague, y una vez que lo haga, volveré a todos ustedes como lo primero que hago, lo prometo. Su promesa parecía aliviar sus miedos ligeramente mientras se calmaba lo suficiente como para no llorar, pero todavía parecía tan asustada. Algo que Belle odiaba tanto, no quería lastimarla, no a sus hijos, nunca a sus hijos. Pero esa parte de él que ardía para ver la luz de la vida de Caius drenarse de él bajo su propia mano era demasiado tentadora, demasiado calmante ya que seguía susurrando a él en la parte posterior de su cabeza. Esa llama negra. Papá. Ella susurró mientras le devolvía su atención. Sí, Sumsine. Ya sabes, ¿verdad? ¿Que vamos a la guerra en 2 semanas? Preguntó mientras Belle asintió lentamente. Lo sé, Cam, ¿puedo preguntar dónde van a estar todos ustedes? Su pregunta se hizo tentativamente, quería tan desesperadamente saber dónde iban a estar, para que al menos pudiera vigilarlos. No podía soportar perderlos también. No estamos juntos, Hanor y yo estamos por el cañón Garos, y Bache y Adrienne están divididos en las llanuras por la frontera sur y el bosque de Andros por la frontera oriental. Ella respondió mientras Belle asintió y sonrió con aprecio, aunque internamente, estaba preocupado. Quería que estuvieran juntos para que se protegieran mutuamente. Pero esto solo lo asustó. Eventualmente, sin embargo, Aralaya se volvió y se arrastró hacia la cama junto a Elora, acurrucándose hacia el lado de su madre cuando los ojos de Belle se ensancharon cuando se dio cuenta de que la razón por la que había venido aquí era en parte debido a las pesadillas. Estar cerca de ella. Dios, su corazón dolía aún más que antes. Ver a su hija parecer tan perdida, tan asustada era un dolor con el que no estaba familiarizado. Nunca la había visto así, lo más cerca que tenía era. De vuelta en la mazmorra, cuando se despertó por primera vez en la zona glaciar. Ese alivio de su miedo había insinuado cómo se había sentido. Cerrando los ojos, se sentó de nuevo junto a ella poniendo su mano sobre la de ella mientras la niña inmediatamente la agarraba, sosteniéndola con fuerza. Me quedaré aquí, está bien. Estoy aquí. Susurró. Quería tanto asegurarse de que se sintiera segura, incluso si tuviera que irse, al menos podría hacer esto por ella. Una pequeña parte de él deseaba poder ver a los demás, pero sabía que si lo hacía, entonces no podría irse. Entonces, durante las siguientes horas, simplemente se sentó allí, dejando que su hija se durmiera lentamente, y cuando finalmente se sintió satisfecho de que no estaba teniendo una pesadilla, se retiró cuidadosamente de su control antes de irse, pero no antes de echarle un último vistazo. Con una sonrisa conflictiva, se fue, saliendo a dormir un poco. Dwilit Manor. Finn miró fijamente su desayuno, en lo profundo de la contemplación en cuanto a los acontecimientos del día anterior. Algo había ocurrido en Folkvangr, pero Freya y Ottar simplemente habían agitado lo que fuera como minor internal strife. Ahora Finn no se imaginaba a sí mismo como un narcisista, pero sabía que estaba muy por encima del promedio en el departamento de inteligencia, incluso para un prun, y no se veía a sí mismo como un tonto, y algo en su instinto le dijo que lo que le habían dicho era una completa y absoluta basura. No había forma de que tal conmoción hubiera sido simplemente una pequeña lucha interna en la familia, a juzgar solo por los daños. Por lo que podía reunir desde la corta vista que tenía cuando visitaba, una gran parte del techo del edificio se había derrumbado junto a múltiples paredes y vigas de soporte. Eso no era algo que considerarías algunos menor en absoluto. Ese tipo de daño a una estructura reforzada con adamantita, sí, adamantita, ¿qué esperarías de Freya familia? Se necesitarían al menos 2 niveles 6 para causar tal daño antes de que pueda mitigarse. En otras palabras, tenía que haber sido entre los hermanos Gulliver, Allen, Ogni, Edin, Ottar, Bell y Jovan como las personas de más alto nivel en la familia, excluyendo algunos niveles más frescos sexto S.
Y por lo que podía decir, cuando había estado allí, cada uno de sus niveles 6 y superiores estaban ilesos y sin fatiga visible alguna. Claro, las pociones y la magia curativa harían el trabajo. Había visto cómo entrena la familia Freya, y cómo manejan las lesiones que ganan, o más bien, cómo simplemente las ignoran a menos que reciban heridas letales o paralizantes. Así que no, él no estaba comprando su excusa. Algo más ocurrió, y Freya quería que se mantuviera dentro de su familia. Suspiró audiblemente y reprimió un gemido antes de morderse el tocino. ¿Algo le pasa, Finn? Sus ojos se animaron a la voz de Rivería cuando se acercó a él, sentada a su lado con su propia comida, mientras le daba una mirada curiosa. Freya familia tuvo un altercado ayer. Él respondió mientras ella asintió. Sí, me enteré, aunque los detalles eran muy escasos. La mayoría de los que dijeron era que había un agujero en el edificio. Rivería enumeró la información que conocía. No era como si lo hubiera estado buscando, pero cuando usted está a cargo de manejar la adquisición de todas las pociones y tener que lidiar con el mal comportamiento de los niños, tiende a escuchar ese tipo de cosas. Cambie eso a un techo derrumbado y paredes rotas mezcladas con un brillo adicional de vigas de soporte rotas. Finn criticó mientras los labios de Rivería se curvaban en una pequeña sonrisa, divertido por su humor. Oh, eso parece un poco excesivo, ¿no están sus paredes reforzadas con adamantita? Ella preguntó mientras él asintió con una mirada cansada en sus ojos. Sí, y no compro su explicación de lo que ocurrió. Supuestamente, el daño fue incurrido por alguna menor internal estrife. Citó con el dedo las palabras cuando Rivería dejó escapar un pequeño resoplido, sacudiendo la cabeza con ligera incredulidad. Oh, ya veo, esa fue una excusa mal inventada. En otras palabras, ocurrió algo más que no quieren ser conocidos fuera de su familia. Rivería razonó mientras asintió. De hecho, y es solo que no necesito el secreto ahora que estamos a solo unos días de marchar a nuestros respectivos frentes, debo escribir el aviso hoy junto con mi papeleo habitual, me está dando dolor de cabeza. Rivería tarareó mientras comía, no envidiándolo en lo más mínimo. Quizás no deberíamos entrometernos en lo que ocurrió. Puede ser un negocio familiar. Riviera sugirió que Finn solo podía tararear. Su curiosidad era su maldición personal, y sabía que fácilmente podría meterlo en problemas. Excavar negocios familiares que legítimamente deberían permanecer en la familia para la que está destinado, fue algo que fue muy mal visto hasta el punto de que era una ley no escrita. Tal vez, respondió lentamente, su voz baja para igualar su incertidumbre antes de que Rivería pareciera animarse. Mirando en la dirección en la que estaba mirando, vio a Ice entrando al comedor, sentado junto a Fiona y Tiona. Al igual que Rivería y Gareth, él había estado preocupado por ella desde la desaparición de Belle. Ella, con mucho, no era tan mala como podía ser. No estaba corriendo hacia la mazmorra como si tuviera un deseo de muerte, pero su comportamiento había recibido un gran golpe, y de alguna manera ha vuelto a ser adicta al trabajo en un sentido diferente, prácticamente lanzándose a sus deberes. De alguna manera, era similar a lo que había observado con la familia Themis, particularmente Cerberus, que había estado ayudando todos los días desde el amanecer hasta el anochecer con apenas descanso. Había ayudado con los preparativos, claro, pero era preocupante, no obstante. Ella parece diferente. Rivería comentó mientras Finn frunció el ceño, realmente inspeccionándola antes de que la viera. La mirada en su ojo, la determinación allí, era estrógeno, endurecido. Una suave sonrisa se abrió paso en los labios de Finn mientras cerraba los ojos con un suspiro aliviado. Quizás no todo lo estaba haciendo difícil para él. Algunas cosas parecían resolverse por sí mismas, por lo que estaba inmensamente agradecido. Que ella lo hace. Finn murmuró antes de tomar el último bocado de su desayuno antes de terminar. Levantándose sobre sus pies con un suspiro resignado ante la idea del trabajo que lo estaba esperando, sonrió suavemente a Rivería. Debería irme antes de que el papeleo comience a desbordarse. Bromeó a medias. En serio, ese escritorio suyo podría llenarse de papel más rápido de lo que la mazmorra genera monstruos a veces. Fue honestamente aterrador. Con un breve intercambio de despedidas, Finn salió del comedor y renunció por el papeleo del día. Bueno, en el lado positivo, dentro de unos días no tendrá que hacer mucho por un tiempo, en lo negativo, la razón no podría ser peor. O bueno, nada que pudiera hacer al respecto ahora, y en cambio había, bueno, trabajo para él. Alegría. Archie Manor.
Con un sonido que resonó alrededor de toda la habitación, Aralaya golpeó su rodilla contra el muñeco de entrenamiento después de horas de entrenamiento cuando se escuchó una grieta, causada por la cabeza del muñeco agrietándose y astillándose en miles de pequeños pedazos. Limpiando cuidadosamente el sudor de su cara, el medio elfo miró alrededor de la habitación, un indicio de satisfacción que muestra en su rostro la masa de maniquíes rotos destinados a aventureros de segunda clase. Anoche había sido una bendición para ella, más de lo que jamás había pensado. Incluso si ella estaba desconsolada al descubrir que se había ido una vez más, teniendo la oportunidad de abrazar a su padre de nuevo, para sentir que su presencia y calidez era. Incluso si todavía estaba enojada con él por irse, en ese momento, no tenía el corazón, o estaba de humor para gritar y gritar. Todo lo que ella quería era la comodidad. Esas pesadillas realmente habían desgarrado su psique más de lo que había pensado. Fue un poco vergonzoso, pero como la tía Bache le había dicho. Las pesadillas son normales para los mortales, a pesar de que ella las tenía. La diferencia es si dejamos que el miedo causado por ellos nos controle. Ella había fallado un poco en eso, pero por el terreno lleno de astillas a su alrededor, su actuación fue mejor de lo que había sido desde que comenzaron. Gracias, papá. Susurró suavemente con una pequeña sonrisa, sus ojos rojos brillando en la suave luz de las vueltas de piedra mágica incrustadas en el techo. «Wow, ¿qué pasó aquí?» Una voz recortada cuando Aralaya levantó la vista, conociendo la mirada de Adrienne. ¿Tienes una venganza contra los maniquíes o qué? La niña preguntó, una sonrisa en su rostro, aunque Aralaya pudo decir en un instante que se puso, sin llegar a los ojos. No, me sentí mucho mejor hoy. Y era la verdad. Adrienne, por otro lado, la respuesta solo sirvió para confundir aún más a la amazona. ¿Mejor? No tenía pesadillas regulares. ¿Realmente? Eso es bueno escuchar, pero, esperaba tener un poco de entrenamiento en. Adrienne se frotó la barbilla mientras miraba a su alrededor, así que, ¿podemos limpiar esto? Aralaya parpadeó con un breve guiño. Sí, está bien, no deberías descansar. Has estado entrenando cada onza de tiempo libre que tienes. Tu cuerpo necesita descansar, ya sabes. Las palabras del medio elfo se encontraron con una mirada sin emociones cuando el amazónico parecía cerrarse. No, necesito ser más fuerte. No puedo quedarme como soy. Ella dijo, caminando hacia algunas de las astillas en el suelo antes de comenzar a recogerlas. Eso está bien, pero no llegarás a ninguna parte si tu cuerpo está demasiado cansado para aprender. ¿Sabes lo que papá siempre solía decir? El descanso es tan importante. No lo menciones, solo, no. ¿Qué por qué? Sí, dije que no. No quiero escuchar su nombre, Adrienne gruñó en un tono bajo, enviando un resplandor de advertencia a Aralaya que la miró en estado de shock. No quieres decir eso. Ella jadeó antes de que Adrienne asintiera. Lo hago, ¿ahora vas a ayudar o no? Honestamente, Aralia no hizo más que mirar, mover la boca, pero no salió nada mientras trataba de formular palabras y pensamientos mientras le fallaban. Adrienne no puede hablar en serio. Su padre puede haber salido a buscar venganza contra los responsables del coma de su madre, algo que los había lastimado a todos y empañado la imagen que tenían de él. Aún así, el hombre que los crió los amaba. Pero al ver la ira y la rabia en la cara de Adrienne, algo que ahora se dio cuenta de que había mantenido, escondido detrás de su sonrisa. Ella sabía que era mejor dejarla calmarse en este momento, pero esto no se hizo. No podía dejarla crecer para odiar a su padre. Ella solo tenía que hacer algo. Ella no sabía qué. Pero sabía una cosa con certeza, que haría algo. Con eso, se inclinó, agarró tantas astillas como pudo y ayudó a limpiar. Una vez que terminaron de descartar todo junto con guardar el gran pedazo de adamantium puro que había usado para ayudar a entrenar su fuerza, y luego la habitación estaba lista. Al subir, se dirigió directamente a la biblioteca, pensando que Erebus estaría allí. Al entrar en la gran sala abierta, se sintió un poco extraño ver tantos estantes vacíos, incluso si eso fue causado principalmente por ella. Su habitación se había convertido efectivamente en la biblioteca de facto en este momento con su incesante estudio entre su entrenamiento y sus deberes para los preparativos. Echando un vistazo, finalmente lo encontró sentado en una esquina, cerca de la parte más llena de la biblioteca. Una carta, ella pensó cuando notó el sobre abierto sobre la mesa, cuando Erebus tenía una expresión sombría en su rostro antes de dejarlo. Aparentemente sin darse cuenta, inclinó la cabeza hacia atrás con un profundo suspiro. ¿Qué ahora?, murmuró antes de que ella diera un paso adelante, aclarándose la garganta suavemente mientras los ojos del dios la miraban lentamente. Aralaya. ¿Aquí para actualizar su estado?, preguntó mientras ella asintió.
Sí, siento que esta vez podría hacerlo. Ella respondió con una sonrisa mientras le daba la espalda, desenredando la parte posterior de su vestido lo suficiente como para darle acceso a su espalda. Corriendo a través de su negocio habitual, Erebus comenzó a actualizar su estado después de sacar algo de sangre. A medida que la luz y los números cambiaban ligeramente, el dios dejó que una sonrisa genuina y suave tomara forma mientras asintió con satisfacción. Tienes razón, tus habilidades básicas están al máximo, así que supongo que quieres subir de nivel. A pesar de preguntar, ya había comenzado el proceso, ya sabiendo cuál sería su respuesta. Sí, en cuanto a la capacidad de desarrollo. Bien, tus elecciones están entre la curación del espíritu, el tratamiento y la resistencia térmica. Dijo mientras ella se callaba. Basta la variedad. Comentó al final antes de mirar por encima del hombro. Deberías saber lo que hacen, entonces, ¿cuál quieres? Preguntó mientras ella parecía pensarlo. Bueno, mejor asegúrese de elegir bien, para que no termine lamentando su elección. Tenía que pensar desde dos perspectivas separadas en este momento. El aquí y ahora, y el futuro. En el corto plazo, ella iba a la guerra, por lo que la resistencia térmica podría no ser una muy buena opción en comparación con el tratamiento o la curación espiritual, lo que potenciaría su magia curativa y regeneraría pasivamente su mente, respectivamente. A largo plazo, cualquier elección era viable, pero sin duda, no resistencia térmica. Aralaya habló, expresando los pensamientos del dios por él mientras asintió de acuerdo, aunque lo suficientemente suave como para que ella no se diera cuenta. Quería que ella tomara la decisión después de todo. Esto fue ella historia después de todo. Ella alma. Él solo ayudó a darle forma, pero no tenía derecho a decidir cómo, era su deber darle forma a sus deseos. El tratamiento es tentador, mi magia curativa ya es muy útil, pero, susurró antes de mirar hacia atrás a Erebus, una elección claramente hecha del brillo en sus ojos. Elige la curación del espíritu. Esa es mi elección. Sin dudarlo, Erebus se puso a trabajar, empujando la carta al lado de su nivel hacia arriba en una ranura después de moldear la capacidad de desarrollo en su fauna. Mientras veía que el resto de sus habilidades básicas disminuían rápidamente a medida que se reiniciaban, no pudo evitar encontrarlo satisfactorio. Momentos después de que terminó, empujó su estado hacia atrás antes de copiarlo en un pergamino que no tomó tiempo, devorando con hambre con sus ojos. Nombre: Aralaya Cranel. LB3, 4. Estado: Fuerza S999. Vitalidad S999. Dex S997, S999. Agilidad S999. Magia S999. Magia. Bálsamo Touch. Cuerpo desgastado y cansado, repara tu ser, sé completo y levántate de nuevo. Magia curativa que puede restaurar la mayoría de las heridas. Requiere un estado mental pacífico y es más potente cuanto más pacífica es su mente. Paterna commutatio. Espíritus elementales, los invoco, me presten su poder y los quiten delante de mí además de decir elemento huelga. Canto corto versátil magia ofensiva que puede cambiar elementos dependiendo de la voluntad del usuario. Los elementos actualmente disponibles son: agua, fuego, viento, trueno y tierra. Habilidades: aeromana. Aumenta la potencia de ataque cuanto más rápido se ejecuta el usuario. Divergencia. Permite al usuario detener un canto y lanzar el hechizo a costa de menos poder y uso de la mente. Activador. Fortaleza. Reduce el uso de la mente por un amplio margen cuando se lanza cualquier magia. Depende de la estadística mágica. Leer su primer estado de nivel 4 fue muy satisfactorio para Aralaya. Ella estaba un paso más cerca de ser considerada de primera clase. Aunque su objetivo era más alto, fue un hito en el camino, al igual que la tercera clase y la segunda clase habían sido antes de que ella lo hubiera alcanzado. Buen momento para subir de nivel también. Deberías acostumbrarte rápidamente a tu nuevo estado, tal vez hacer un viaje corto a la mazmorra. Erebus sugirió mientras Aralaya asintió. Sí, tal vez un par para realmente conseguirlo antes de marchar en 2 semanas. Aralaya sonrió felizmente mientras Erebus frunció el ceño. No, solo uno. La sonrisa cayó instantáneamente, reemplazada por la confusión. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Erebus? Tis levantó la carta que había estado leyendo. Llegó mientras estabas entrenando. Aparentemente, Finn había retenido nuestra fecha de implementación real debido a una posible fuga de información. Aralaya solo podía parpadear mientras procesaba la información, solo para que otra bomba cayera directamente sobre su cabeza. Todos marchan en 3 días.
dijo sombríamente mientras las orejas del medio elfo caían antes de que ella se disparara hasta los pies, sosteniendo su vestido para que no cayera cuando abría la boca de par en par. ¿Qué? 3 días. Gritó, su voz reverberó alrededor de toda la biblioteca mientras Erebus se estremeció. Sí, 3 días, y debería informar a los demás. Solo, prepárate y ten cuidado, ¿de acuerdo? No quiero que ninguno de ustedes muera. Habló con seriedad mientras ella asintió lentamente. Está bien, lo haré. ¿Qué más podría responder a una solicitud tan seria? Debería salir a informar a los demás. Te veré en la cena. Habló mientras se levantaba también, y se fue mientras ella dejaba salir un sí. Tanto para un nivel feliz. Con eso, ella también se fue, sabiendo que tenía preparativos que hacer, con tan poco tiempo de sobra. Solo 3 días. Ella solo esperaba que no pasara nada tan malo, pero sabiendo la suerte que tenía su familia, eso era poco probable que sucediera. Gracias por ver el video y no olviden de apoyar el canal gente, nos vemos en el próximo video.